Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, está con nosotros en esta tarde de lunes. Jacaranda, ¿Cómo buenas estás, tardes. mi querido Julio? Bien, aquí metidos, movidos con un chorro de información, Jacaranda. ¿Qué vamos a hacer con tantas cosas, eh? Así es, mi querido Julio, muchísima información, pero mira, yo me voy a salir del contexto nacional para irme a otra cosa que yo creo que tiene la misma o una relevancia mucho mayor, porque estamos hablando de algo, pues, a nivel global y que yo creo que debe de preocuparnos. Fíjate que estamos ya a unos días, miércoles, según se ha anunciado. Eh, este día sabremos si valió o no la pena la larga lucha por la libertad de expresión y el derecho a saber que pues emprendió Julian Assange, el creador de Wikileaks, hace ya pues casi 15 años, poquito más, poquito menos, ¿no? Este miércoles, Julio, después de 2 audiencias, van a comenzar mañana a partir de un documento que compartió Julian Assange con sus abogados, que es como pues el último de sus descargos, en donde está emprendiendo una larga defensa, y vamos a saber este miércoles si esta última apelación va a ser válida para que no sea extraditado a Estados Unidos. No lo sabemos, Julio, la moneda está en el aire. Se ha dicho que de ser extraditado a Estados Unidos se enfrentaría 175 años de prisión, pero mira, en realidad, Julio, el número de años de prisión que le vayan a dar quizá no es lo más relevante, ¿no? Yo creo que lo importante aquí en esta decisión, Julio, es todo lo que significa, no solo para este periodista australiano, sino para el mundo entero, para el periodismo, para la libertad de expresión, para el derecho a saber, porque si lo extraditan, como lo ha dicho su esposa, pues es casi un hecho, ella lo ha planteado en varias entrevistas, que Julian Assange pueda morir dada su condición física y mental bastante debilitada. Pero ese hecho, Julio, desde mi punto de vista, significaría también la muerte de, pues sí, la muerte de una lucha global por defender nuestro derecho a saber y también nuestra inconformidad contra los poderes fácticos, los verdaderos poderes fácticos, Julio, que son los capitales financieros globales, el llamado complejo político, industrial y militar, no solamente de Estados Unidos, sino mundial. Este complejo, este entramado de intereses, pues que hoy tiene hundida a la humanidad en Europa en un par de guerras espantosas, Rusia, Ucrania, Israel contra Palestina, y todo lo que eso ha implicado, digamos que en el concierto global, Julio. Y no es una exageración, creo yo, esto de decir que como humanidad nos estamos jugando muchísimas cosas por el significado que puede tener, sobre todo en un momento en donde la lógica, la narrativa de guerra se ha instalado. Y basta recordar, Julio, digamos, lo que ha significado esta lucha para quienes no han seguido con mucha atención el caso de Julian Assange, que deberían de hacerlo porque es algo muy importante. Cómo, digamos, que todo esto, si bien comienza con la serie de publicaciones en Wikileaks desde el 2007, en el 2010 este periodista mostró a través de su página que, aunque está todavía visible, ya no tiene tanto movimiento, wikileaks.org, mostró una serie de documentos, los primeros, que fueron por allá del 2010, una serie de páginas y páginas que tituló primero Documentos de guerra en Afganistán y luego Documentos de guerra en Irak. Estos documentos de guerra en Afganistán, pues de alguna manera conectan con lo que estamos viviendo hoy en estas dos guerras, insisto, en Europa, porque ahí se puso en evidencia los discursos mentirosos, contradictorios del gobierno de Estados Unidos, porque supimos por toda esa cantidad de documentos que luego hicieron eco en varios medios importantes en el mundo, que hubo miles y miles de víctimas civiles inocentes, se habla de unos 20,000,
en esa guerra que comenzó a principios de la década de los 2000, y también varios periodistas, y uno de ellos muy sonado, el de un periodista de Reuters que fue pues acribillado por soldados estadounidenses. Luego vinieron unos meses después los documentos de guerra de Irak, en la que se revelaron una cantidad de cosas espeluznantes, el uso sistemático de torturas, la cifra de muertos en Irak, que el gobierno de Estados Unidos decía que habían sido menos, y allí en Wikileaks se dijo que eran más de 100,000, casi 110,000 muertos, de los que 66,000, imagínate un terror, pues habían sido civiles. Y luego, como un año después, vimos la cantidad de fotografías y también documentos de dos de las prisiones, la de Guantánamo y Abu Ghraib, donde se violaban constantemente los derechos humanos, y cómo se revelaron que había una cantidad de personas inocentes encarceladas ahí, Julio. Así es que creo que no podemos olvidarnos que la publicación, digamos, de estos documentos por parte de Wikileaks provocó una suerte de bomba mediática, porque como decía, se propagaron por un montón de medios internacionales importantes, pero no solamente eso, sino que pudimos ser testigos de lo que muchos estudiosos y mucha gente decía sobre esta idea que parecía como una entelequia del complejo político, militar, industrial estadounidense, y pues nos dimos cuenta que eso está pues más vivo que nunca, ¿no? A partir, digamos, de todo lo que ocurrió con Wikileaks y lo que hoy está pasando, Julio, en esta lógica de guerra que estamos viendo en Europa, y cómo se ha incrementado, digamos, que la economía militar con esos dos sucesos. Así es que, fíjate, Julio, yo creo, esta es una reflexión mía y a partir de que he estado leyendo ahí algunos libros muy interesantes, creo que estamos viendo en el mundo, y Julian Assange, por eso me parece que es tan relevante, esto que algunos estudiosos llaman como la entronización o el apuntalamiento de un Estado policía global. Eh, Toda esta lógica de grupos dominantes de expandir sistemas de control social, de represión transnacional, frente a una cantidad de revueltas populares globales, ¿no? Pues que han tomado fuerza por diversas razones, Julio, ¿no? Y creo que este estado policíaco global lo estamos viendo ahora, ya nomás por poner dos ejemplos, lo que ocurrió con Roger Waters, ¿no? Que su propia casa discográfica, MG, esta casa alemana, pues lo despidió, se quedó él sin casa discográfica por manifestarse contra la guerra, y lo que le pasó también a este artista chino muy reconocido, Ai Weiwei, que estuvo por acá en México haciendo un trabajo sobre los 43. En fin, este activista chino le fueron canceladas, y lo puso ahí en su Twitter hace, pues a principios, digamos que de este año, de cómo le fueron canceladas como 10 exposiciones en Europa por haberse manifestado contra la guerra. Y así, Julio, un montón de ejemplos podemos sumar. Así es que yo diría, Julio, que lo que vamos a ver el próximo miércoles, sin duda, es decisivo para la humanidad, para el derecho a la libertad de expresión, el derecho a saber y todo lo que implicaría esto, digamos, para el mundo, para los ciudadanos, las ciudadanas, de lo que necesitamos y debemos saber en términos pues, de estas lógicas de guerra, ¿no? Que se han implementado. Y termino diciendo que ya se ha comentado que si saliera no favorable este veredicto para Julian Assange, dicen, bueno, su esposa es la que ha comentado, y sus propios abogados, que podría solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos algo que se llama una orden de la regla 39 para detener, por lo menos en ese momento, la extradición mientras se reconsidera el caso. Por lo pronto, mi querido Julio, pues estamos en este momento y en espera de algo que sin duda tendrá una gran repercusión. ¿Cómo ves, querido Julio?
Pues sí, muy interesante con los tiempos y desde luego con la trascendencia del hecho, así es que estaremos atentos a Jacaranda Correa a lo que vaya sucediendo. Así es Así que es, mi querido adelante. Julio. Hay que Bueno, estar ahí pendientes de toda esta situación. Jacaranda, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes para seguir removiendo neuronas en estos días tan cargaditos de materia para analizar y para informar. Así Gracias, es, mi querido Jacaranda. Julio. Un abrazo.